Bienvenidos. El hexagrama que llevamos hoy, número 14, es la posición de lo grande. Me voy a permitir leer el texto brevísimo, pero de enorme altura y extensión, del Rey Wen. Dice: la posición de lo grande, elevado logro, y añade: en la contemplación que extrae de las imágenes que componentes del hexagrama. Así, el noble frena el mal y fomenta el bien, obedeciendo con ello la buena voluntad del cielo. Esta hermosa y profunda expresión sintética procede de ese marco espléndido en el que la comunidad de los hombres, inicialmente representada por la claridad solar entre la multitud de la humanidad, ahora se ha elevado en función del giro, en función de la secuencia, hacia el impoluto cielo, y respondiendo, como bien anuncia muy brevemente el texto del Rey Wen, a la voluntad del cielo. Este hermoso hexagrama está ubicado entre la comunidad con los hombres, que es precisamente donde se puede desarrollar una gran posesión, y el hexagrama siguiente, el 15, que es la balanza cósmica de la modestia, capaz de equilibrar los extremos. El hexagrama nuclear de la posición de lo grande está constituido por el hexagrama número 43, el desbordamiento o la resolución, en cuya estructura, toda energética, 5 líneas yang empujando desde arriba, pero en la cumbre gobierna una línea yin, mientras un solo pensamiento pervertido, una mala idea, anide en el corazón del gobierno, ya sea personal o comunitario, amenaza desbordamiento y es conveniente desalojarlo. Máxime en esta situación en que la posición de lo grande, que está determinada por el cielo, es ocupada en función de la modestia de la línea gobernante, que siendo débil y partida, le corresponden las 5 yang que complementan el contexto. Como respuesta augural para el consultante, obviamente, augura éxito por medio de la perseverancia. No hay nada que se consiga, y menos de cierta importancia, sin perseverar en la rectitud de su logro y, desde luego, propiciando lo bueno y apartando aquello que no lo es. De aquí debe extraer la síntesis conductual el consultante en relación a aquello que haya preguntado. Cuando obtenemos en otras circunstancias una mutación, y esta mutación se produce en la primera línea, estructuralmente estamos en el comienzo de la gran posesión o de aquel emprendimiento que hemos llevado a pregunta. Y el texto oracular del Duque de Zhou pregona, evidencia, que no hay ninguna relación con lo dañino. Por tanto, en principio, tranquilidad para el consultante. Pero estamos en una primera entrada de un contexto de gran complejidad y donde se han de mover elementos de gran valía
que obviamente van a atentar la debilidad humana que está presente en la estructura, como hemos recordado, y que habría que combatir no por medio de la violencia ni encubriendo los propios defectos, sino por medio de una enérgica resolución en el sentido del bien. Vuelvo sobre la línea que está en el principio, el duque de Chow, haciéndose eco de lo trascendente, ha hablado de que en el consultante a priori no se denota ningún defecto. Por tanto, hacia adelante. Pero cuando muta la línea, se produce el hexagrama número 50, el caldero. De las formas arquetípicas de los 64 hexagramas, el caldero, hay varias que se refieren a formas de alimentación, desde la propia naturaleza del agua en el pozo, elemento común, desde la antigüedad para los regadíos, para la subsistencia, para el reparto, desde el riego de las plantas, huertos, bebida de animales y aseo y necesidad humana, el pozo es elemental, la base de la vida. Luego tenemos el hexagrama número 27, que es el prototipo directamente de la alimentación en el plano material y en el plano mental, espiritual, intelectivo, no solo lo que comemos fungiblemente, sino aquello con que alimentamos nuestra conciencia, nuestro comportamiento en último extremo y aquello que expresamos hacia el exterior. Esa podríamos decir que es el prototipo medio de la alimentación comunal. El 50, en cambio, es el caldero sacrificial y representa lo más elevado, lo más exquisito de lo humanamente concebible como alimento para ofrenda tradicional en todas las culturas, desde los ancestros hasta la divinidad. Por lo tanto, el caldero, retrotrayéndolo al ámbito próximo de la vida urbana, de la vida cotidiana del consultante, pues sería como no ya el sándwich, el bocadillo con el que uno puntualmente o una puede pasar el día, sino la forma elaborada y bien pensada en la que uno se empeña cuando va a recibir a alguien al que le da una relevancia importante que tiene grandísima significación en el ámbito propio, ya sea en el ámbito material o en el ámbito espiritual. Viene un gran amigo de lejos, viene una gran autoridad profesional o viene una gran autoridad espiritual y voy a agasajarlo y para ello voy al huerto y donde a primera impresión veo tomates, berenjenas, cebolla, por medio de mis competencias, de mi propia experiencia y del conocimiento que atesoro ha sido como del que puedo tener a mano en la forma de civilización en la que vivo, pues con aquellos elementos que veo en crudo, por medio de la penetración y la elevación, por medio de la cultura, los elevo y lo transformo en algo digno para agasajar a quien debo servir en esta elevada ocasión de la superestructura cultural, digamos, por poner un baremo inteligible para todo el mundo. Bien, de manera que en principio no hay defecto en el proyecto que se ha llevado a consulta, en la idea, pero debemos tener buen cuidado de que ya que estamos en el principio, no debemos conformarnos con la mera apariencia y convertir con lo que vemos hacer un rudimento vasto que no sirva para nadie
que incluso puede llegar a ser degradante si no empleamos bien los elementos culturales a los que debemos recurrir esforzadamente para convertirlo en algo digno de agasajo a un orden superior. Entonces, de aquí debemos extraer las directrices de comportamiento para esta persona que tiene un proyecto en mente en el que en principio no se le atribuye ningún tipo de deficiencia, pero al que se le aconseja una penetración profunda, el no conformarse con la mera apariencia y el dilucidar a la luz de la civilización para transformar aquello con lo que comienza en algo que sea digno de ser ofrecido a la comunidad, a los elementos elevados de la comunidad a la que pertenecemos. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se nos presenta en la segunda línea, estamos en el centro de la estructura del trigrama inferior. Y por tanto, además, el trigrama interior es Chien. Pues no olvidemos que aquí luce el sol encima del cielo. Chien, es decir, la claridad está sobre la energía espiritual. Luego la segunda línea central es muy poderosa, hasta el punto en el que la expresión del duque de Zhou habla de que en relación a la consulta que acabamos de hacer, en relación a la pretensión que hemos llevado la consulta al oráculo, es como si hubiésemos encontrado el centro de una plataforma de un carro muy sólido y por donde debajo está el eje de soporte. Podemos cargar poderosamente sobre ese eje central que tiene una gran capacidad de aguante y una gran capacidad de expansión, como nos lo demuestra la mutación por medio del complementario, que es el hexagrama número 30, donde la irradiación del sol se produce abajo y arriba, claridad. Es una red que ha atrapado la claridad y que por medio de la docilidad va en el cultivo de esa claridad, la va a proyectar a lo ancho y a lo largo en virtud de esa base de sostén que hemos adquirido con la línea segunda, que es el eje de un gran carro para poder transportar aquellos bienes que en principio están probablemente en nuestra mente, en nuestra idea, en nuestra cabeza, en nuestro proyecto, y que si lo desarrollamos y lo desglosamos, poniéndolo en acción con perseverancia, con cultivo de la docilidad, como exige cualquier obra que se precie, y máxime una de esta índole, pues lo llevaremos a efecto con gran expansión. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se nos presenta en la tercera línea, ya conocen ustedes mi reiteración de la recurrencia al orden de la estructura, la línea tercera, por medio de la expresión del duque de Zhou, advierte de que un noble pondría los recursos al servicio del pueblo, pero que un hombre vil, una persona vil, vulgar, no sabría hacerlo. De manera que, y en virtud de la experiencia que me permite poder expresarme en esta ocasión para ser oído, pues puedo asegurar que no se advierte vanamente. Aquí, en relación al propio consultante, es para que indague en su propio interior y deslinde aquella tendencia egoica, pues cuando muta la línea, además,
el hexagrama que produce es el 38, el antagonismo, mente dividida, por extraer la parte prismática de luz que conviene, con la que conviene iluminar la situación del consultante. Si te comportas noblemente, no tendrás ningún problema en ofrendar aquello que pretende al Hijo del Cielo. Pero si eres una persona mezquina, tratando de guardar los resultados, los beneficios, los dividendos, el rédito para ti, estás actuando con mente dividida y el propósito no habrá de lograrse con la plenitud que sería de rigor que se diera en una circunstancia como la que corresponde al contexto de la percepción de lo grande, que como hemos dicho antes, viene determinada por el cielo. El hexagrama 38, el complementario. Cuando en otra ocasión la que muta es la cuarta línea, volvemos a tener otra vez la multitensionalidad, aunque estemos ya, obviamente, en un nivel, en un estrato superior. Estamos en la parte superior del hexagrama, en el trigrama superior. Pero en la base inicial, ministro, tenemos todavía el gobierno por arriba y la sabiduría también, y por debajo. Bien, aquí básicamente me anticipo a las palabras del Duque de Zhou. Hay una confusión entre lo mío y lo tuyo por exceso de proximidad, cosa que me temo que sea demasiado común entre el ámbito de seres humanos no excesivamente elevados espiritualmente. El Duque de Zhou dice que es pertinente saber distinguir entre lo que realmente es de la propia posesión de uno y lo que es de aquel con quien uno está compartiendo o está trabajando. Yo he tenido ocasión de verlo, esta confusión, en alguien que por pertenecer a un barrio común han tenido divergencias muy notables en la vida. Luego uno ha sido un emprendedor y tener una gran empresa, y el otro empleado y colocarse en la empresa, y por confundir la historia común de la infancia, el empleado creer en un momento dado tener los mismos derechos sobre la posesión que lo tenía el empleador por el mero hecho de, bueno, pues yo te conozco y hemos jugado y nos hemos dado patadas en la espinilla desde niños. Esto podríamos trasladarlo a un hermano rico y a otro pobre, que por el mero hecho de ser hermano, pues, o a una propia pareja que tiene bienes gananciales y que por vivir juntos, pues acaba uno por confundir los límites de la propiedad. Aquí hay un caso importante de confusión de límites, de lindes, que se dirían en términos campesinos, al menos por aquí. Bien, cuando muta esta línea, yo le hexagrama número 26. El 26 es la universidad de la vida. La universidad universal, permítanme la redundancia, contiene todo el acervo espiritual y material contextualizado en libros, respecto de los cuales cualquiera, y más hoy en la edad de las comunicaciones universales y sin fronteras, puede despejar sus dudas por medio de recurrir a ya sea libros de conocimiento técnico, en este caso sería de legitimidad, de jurisprudencia, o de sabiduría ancestral, de saber delimitar lo que en virtud y con propiedad le corresponde a uno, y lo que le corresponde al que está muy próximo, aún compartiendo la misma sangre o la misma cama o los mismos
las mismas situaciones profesionales cada día. Ojo con esta línea de posible corrección, previa ilustración, obviamente. Bien, cuando en otra ocasión la mutación la obtenemos en la quinta línea, la respuesta del duque de Zhou podría dar testimonio también personal en una situación algo compleja, en que la familiaridad y los hábitos culturales del entorno en el que las personas vivimos pueden diluir los principios de dignidad en sociedades excesivamente materializadas y demasiado externalistas en cuanto a las satisfacciones y logros de los día a día. No basta la afabilidad. La afabilidad sin dignidad no vale un bledo. Mera afabilidad no sirve para llevar responsabilidades de orden superior adelante, como es la de una gran posesión. Gran posesión, aprovecho para decir algo que siempre recalco, que gran posesión corresponde o lleva anexada como la misma palabra, un gran palabra, como yo suelo decir coloquialmente, gran posesión, gran responsabilidad. Sea esta posesión del orden material, del orden de los euros o de los dólares o del peso o del yen, o sea de orden de la inteligencia, o sea del orden de la espiritualidad. Gran posesión, gran responsabilidad. La línea quinta, cuando muta, nos lleva al hexagrama número 1, Qian, lo creativo. ¿Qué es lo que viene a representar aquí lo creativo? Pues una rememoración de aquellos principios a los que todo ser espiritual, en el mundo material obviamente, debe deberse. Elevación, y por tanto esa elevación que es equivalente al amor, entender que todo lo existente existe con una razón de peso trascendente, que a todo lo existente le corresponde una medida y unas proporciones adecuadas de manera permanente para su propia conservación, que esta permanencia y este respeto por la naturaleza y por el equilibrio de esa naturaleza debe proveerse perseverantemente en la espiral abierta de la evolución. Esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otra ocasión muta la sexta y última línea extrema, pero en un contexto de extraordinaria hermosura, como estamos aquí, el noble honra a la sabiduría y el cielo bendice al que honra a la sabiduría, de manera que si el consultante es capaz, y ya la línea apunta en esa dirección, y solo necesita la confirmación de las palabras trascendentes del oráculo para que se reafirme en ello, en honrar la sabiduría, será bendecido por el cielo. ¿Y de qué manera es bendecido por el cielo en términos estructurales, en términos arquetípicos? Pues cuando muta la línea sexta, el hexagrama que se produce es el hexagrama 34, que ya no es una gran posesión, sino que es un gran poder en sí mismo. Ojo con el gran poder. El gran poder se caracteriza más por la perseverancia en la rectitud que por el emprendimiento. Porque tanto para la perseverancia en la rectitud como para el emprendimiento tiene la condición sine qua non para ser llamado gran poder
y no de otra manera, tiranía, en no pisar camino que no se corresponda con el orden. Bien, pues con esta línea terminamos el hexagrama de hoy. Gracias por vuestra atención.